El niño que ves en pantalla es Tomás Bravo. Tenía apenas 3 años de edad el último día que fue visto. Su desaparición, que ocurrió en Chile en el año 2021, ha conmocionado al país entero. Se sabe que Tomasito, como le decían por cariño, estaba bajo el cuidado de su tío abuelo, Jorge Escobar. Desde ese momento comenzó una pesadilla. Autoridades y vecinos se unieron en esfuerzos titánicos para encontrar el pequeño, sin siquiera imaginar que se estrellarían de frente con una completa tragedia. Antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a José Soria, que me escribió: gracias por los videos y por tu tiempo. Un gran saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchas gracias a ti, mi leyenda, por tu apoyo, lo aprecio bastante. Te envío un gran abrazo hasta México. También quiero agradecer a Joaina Elías, que me escribió: gracias a ti por tu apoyo, te envío un gran abrazo y deseo mucha salud para ti y para tu familia. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has interactuado con animales de granja? Déjame tu anécdota o respuesta en la caja de comentarios. El pequeño Tomasito no alcanzó a ir a la escuela. Su desaparición se dio mucho antes de que tuviese la edad pertinente para estudiar, por lo que siempre estaba con su madre y con su familia, jugando o acompañándolos en sus quehaceres diarios. En teoría siempre había un adulto responsable bajo su cuidado, en todo momento, vigilando sus pasos infantiles y su delicada humanidad. Tomasito, sin embargo, era un niño muy curioso y sumamente tierno. Para él era una novedad cada instante de la vida. Cada momento era un descubrimiento, una sorpresa. Inquieto ante la belleza del mundo, ante los instantes que desfilaban frente a sus ojos, ante cada ruido, cada imagen, cada fragancia, cada día. Tomás Eduardo Bravo Gutiérrez nació el día 5 de julio del año 2017 en Chile. Era hijo de una familia de clase media que lo amaba y lo cuidaba con cariño, con comprensión y un profundo sentimiento, siendo para sus parientes el tesoro más valioso de la familia. No obstante, sus padres estaban separados. Decidieron no ser una familia tradicional y vivir en diferentes lugares, turnándose la compañía de Tomasito, quien vivía esporádicamente en las dos casas, a veces con papá y a veces con mamá. El señor Moisés Eduardo Bravo Salazar era el padre de Tomás, un hombre del que poco se sabe, dado a su circunstancia como persona de interés en una investigación abierta. Asimismo, sucede con la señora Estefanía Gutiérrez Martínez, quien era la madre del menor de edad, con quien de hecho vivía la mayoría del tiempo, teniendo la custodia legal ante la ley, siendo la primera responsable ante la justicia. Al principio, la relación entre la expareja era formal y relativamente normal. Conversaban para hablar asuntos respectivos a su hijo en común, a Tomasito, tratando puntos sobre horarios de visitas y quedadas, los honorarios por salidas, la manutención diaria y las necesidades inmediatas del niño. Tomás era cuidado por Estefanía Gutiérrez, pero también por su abuela materna, la mayoría del tiempo con quien tenía una relación bastante cercana, siendo la mujer casi que su segunda madre en el hogar, alguien de mucha confianza para el niño. En una ocasión, el 17 de febrero del año 2021, el pequeño Tomasito, quien vivía en la localidad de Caripilún de la comuna de Arauco, en el centro sur de Chile, decidió dar una vuelta con su tío abuelo, el señor Jorge Eduardo Escobar Escobar, un hombre longevo, de viejas costumbres, pariente del menor de edad, encargado de custodiar, vigilar y alimentar a los animales del rancho, por lo que siempre estaba atento de las vacas, los perros y las demás criaturas del lugar.
lugar. El niño curioso salió con su pariente a las 8 de la noche aproximadamente. No era nada del otro mundo su recorrido, pues previamente ya había salido con sus familiares sin presencia de su madre o de su padre, y todo había salido perfectamente bien. Sin embargo, aquella vez no fue igual a las anteriores, pues en el recorrido nocturno el señor Jorge Eduardo Escobar se distrajo con unas vacas que estaban fuera del corral, por lo que le dijo a su nieto que lo esperara quietecito mientras él volvía a meter a las bestias bovinas dentro del corral. Pero el niño no se quedó quieto y se aburrió de esperar a su abuelo, quien tardó más de 15 minutos arriando a los animales de granja, distrayéndose con cualquier cosa, tal vez impulsado por su curiosidad infantil, perdido entre la maleza, buscando algún animal, tal vez una luciérnaga o algún grillo, por lo que al volver el señor Jorge Escobar, asustado, notó que el niño ya no estaba esperándolo, que tampoco estaba cerca. Consternado, el abuelo buscó por los alrededores llamando al niño por su nombre, gritando en busca de respuesta, pero no encontró pista alguna de su pariente menor de edad. Desesperado, asumió su culpa y volvió a casa, cabizbajo, con la vergüenza sobre sus hombros, para decirle a su familia y sobre todo a Estefanía, madre de Tomasito, que su hijo se había perdido en el monte y estaba desaparecido. Había pasado poco más de una hora desde que Tomasito y su abuelo salieron a caminar. Sin embargo, el hombre justificó la demora porque estaba buscando al niño, creyendo que estaba cerca, pero al verse superado por la situación, prefirió volver a casa y pedir ayuda. Estefanía, la madre del niño desaparecido, totalmente angustiada y ofendida con el abuelo descuidado, salió personalmente a buscar a su hijo, no sin antes reportar a la policía la desaparición del menor de edad, quienes rápidamente empezaron una investigación formal al respecto, pues al tratarse de un menor de edad, la ley debía actuar de inmediato, de manera diligente y oportuna, por lo que incluso se dispuso de varios organismos de rescate y de emergencia, como el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros, por sus siglas USAR, de bomberos, y la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones. También se dispuso del uso de tecnología, de técnicas avanzadas de criminalística para localizar al pequeño Tomasito. La noticia de la desaparición del niño se propagó rápidamente, por lo que cientos de voluntarios se unieron a la búsqueda, sumándose a los agentes de la policía, de bomberos, de carabineros y de otras instituciones de emergencia, quienes peinaron la zona varias veces sin éxito en la búsqueda. Lamentablemente, tantas eran las manos dispuestas a colaborar que de forma involuntaria muchas se hacían molestas para la investigación, interfiriendo con ella, contaminando escenas de interés policíaco y lugares con posibles pistas, por lo que fue inevitable que la investigación no estuviera plagada de errores y problemas, de información falsa, de datos que solo se encargaron de hacer más demorado el análisis de evidencias y el posterior encuentro del cuerpo. La zona por donde el niño había desaparecido estaba deforestada. Recientemente hubo talas de algunos árboles y la zona se había podado para menguar la maleza. Sin embargo, aún habían ramas cortadas secándose al sol y restos de vegetación acumulada en morros, esperando a ser retirada. También habían altos riscos de enredaderas, lo que complicó más la búsqueda. Al cuarto día de peritaje, organismos de la Armada se unieron a la búsqueda, implementando tecnología de punta como cámaras térmicas, de visión nocturna y dispositivos de imágenes satelitales, logrando revisar la zona desde otras perspectivas. Los registros telefónicos de las personas relacionadas también fueron inspeccionados. El celular de Estefanía y de su abuelo fueron revisados en busca de movimientos sospechosos. Sin embargo, a pesar de la tecnología implicada, aún no habían rastros del pequeño Tomasito a casi una semana de su desaparición.
Los medios de comunicación estuvieron muy atentos al caso y se encargaron de darle una notoria proyección, por lo que rápidamente el tema estaba en boca de todos y era conversación casual entre chilenos. Cientos de opiniones y comentarios malintencionados se dirigieron contra la señora Estefanía Gutiérrez Martínez, acusándola de ser una mala madre, de ser descuidada y de básicamente ser la culpable de lo que había pasado con su hijo, pues lo había permitido. Estas malintencionadas opiniones hirieron sentimentalmente a la ya afligida madre, quien vivió momentos terribles de depresión al respecto. Las ganas de colaboración de algunas personas realmente solo se quedaron en buenas intenciones, pero no en acciones positivas, por lo que muchos, en vez de ayudar, se encargaron de damnificar la investigación, aportando pistas falsas, como que el menor de edad estaba con su abuela paterna, cosa que era totalmente falso. Lamentablemente, parte de aquel teléfono roto, de aquel mensaje incompleto que corría voz a voz, era emitido por rescatistas y personas relacionadas directamente con el niño desaparecido, emitiendo chismes solo por ganar atención mediática o un poco de fama a costa del dolor ajeno. El día 26 de febrero, un rescatista informó a sus colegas sobre un terrible hallazgo en una zanja, parte de una finca privada a 2 kilómetros de donde desapareció inicialmente el niño, descubriendo el cuerpo sin vida de Tomás Eduardo Bravo Gutiérrez, de solamente 3 años de edad, quien al parecer había muerto recientemente. Tras el hallazgo, el menor de edad fue remitido a medicina forense para ser examinado por los médicos de la morgue. Por otro lado, el abuelo de la víctima, el señor Jorge Eduardo Escobar, fue detenido por la policía y considerado como el principal sospechoso. Tras horas de interrogatorio entre amenazas y acusaciones de homicidio, al sospechoso tuvo que ser trasladado a la prisión de un cuartel militar debido a que una horda de personas furiosas lo querían linchar luego de que el cuerpo del niño fuera encontrado. En el cuartel el hombre fue interrogado intensamente. A pesar de su evidente ausencia de culpa, de la manera escueta en la que narraba los hechos, como si poco le importara la situación del niño desaparecido y posteriormente encontrado muerto, a pesar de las inconsistencias en su historia, de momentos contradictorios e inverosímiles, debido a la ausencia de pruebas objetivas y pistas en su contra, Jorge Eduardo Escobar fue puesto en libertad. El cuerpo del niño fue dejado durante casi 2 meses en los laboratorios de medicina legal en Chile, siendo entregado hasta el 23 de abril, pues aún era objeto de investigación y se le estarían haciendo más pruebas, pues había presencia de ADN ajeno al suyo en su ropa, incluso fluidos seminales, lo que podría suponer un abuso a su intimidad. Los médicos forenses declararon que la causa de muerte había sido por hipotermia y por deshidratación severa, también por inanición entre 5 y 7 días antes de su hallazgo, por lo que en el momento en que se alejó de su pariente para perderse, aún estaba vivo y así se mantuvo por al menos un día más, muriendo en el rigor del monte, perdido entre la maleza, con hambre, con sed y mucho frío. Algunos de los detectives del caso suponen la posible intervención de terceros en la desaparición del menor de edad. Consideran que la distancia de 1 kilómetro entre donde fue encontrado y donde habría desaparecido Tomasito realmente era demasiada como para que el niño de solo 3 años de edad la recorriera autónomamente. La investigación se prolongó por más meses. La familia organizaba mientras tanto marchas multitudinarias exigiendo justicia, conmoviendo al pueblo chileno con su luto y con sus súplicas por castigar la impunidad.
En el mes de julio del año 2022, las autoridades comunicarían la aparición de un nuevo sospechoso, un tipo que había sido denunciado recientemente por una mujer a la que estaba atacando, a quien amenazó diciéndole que si no hacía lo que le pedía, entonces le iba a pasar lo mismo que le pasó al niño Tomasito, haciendo alarde de que había matado al menor de edad días anteriores. La mujer logró evadir la situación aquella vez sana y salva, preocupada por la particular amenaza. Entonces lo comunicó a la policía denunciando al vecino local, alguien muy popular entre los habitantes del sector. El tipo involucrado era conocido con el alias de Tifus, un hombre con problemas mentales, reconocido en el barrio donde residía, tolerado por su enfermedad mental, por lo que su nombre real no fue expuesto por su seguridad. La policía amonestó al hombre dándole una advertencia de que debía mejorar su comportamiento público, pero aún no había evidencia clara que lo condenara a él como el asesino directo. Eran solo rumores y habladurías. Aunque el hombre se atribuyera el crimen, solo era un delirio más de su demencia, pues nunca estuvo siquiera cerca del lugar de los hechos cuando todo ocurrió. El 1 de marzo del año 2023, un integrante del departamento de bomberos habló ante la prensa sobre el caso de Tomasito, indicando que él estuvo allí, narrando con decepción cómo durante la búsqueda hubo muchos problemas relacionados con la negligencia, donde muchos de los operarios ni siquiera sabían usar bien sus dispositivos tecnológicos, habiendo problemas con su implementación e interpretación. Fotografías con cámaras de lentes sofisticadas fueron omitidas del todo. Algunas no quedaron grabadas o se capturaron difusas. Imágenes perdidas y mal registradas desde el visor satelital. Informes incompletos y mal redactados sobre los acontecimientos, situaciones de vergonzosa mediocridad que no permitieron a los detectives ni a los rescatistas trabajar de manera óptima, acusaciones que indicaban un exceso de pretensión por parte de los organismos encargados. La fiscalía informó que el caso aún no está cerrado y que las pericias continúan hasta la fecha, enero del año 2025. Pues hay sospechas de un abuso íntimo en el menor de edad, ya que en su ropa se encontraron rastros de esmegma proveniente de un hombre no identificado. Por otro lado, se busca compensar los errores iniciales revisando varias veces la materia registrada previamente, pues posiblemente hubo cosas importantes que se omitieron en las primeras investigaciones del caso. La investigación fue abierta 3 veces. El último proceso fue el 14 de octubre del año 2021, luego de recibir los resultados de varias pruebas del material genético manejados por la Universidad de Santiago en Compostela, en España. El sospechoso por el Ministerio Público vinculado con la familia, el señor Jorge Eduardo Escobar, de encontrarse culpable, sería sentenciado a 10 años de prisión por abandono con causal de muerte a un menor de edad. El 20 de diciembre de 2021, la señorita Gutiérrez Martínez, la dolida madre del niño Tomasito, junto a su hermana y su mamá, fueron detenidas por la policía luego de un problema doméstico relacionado con violencia física debido a un presunto ataque de las mujeres hacia la señora Elisea Salazar Ulloa, la abuela paterna del menor occiso. En homenaje póstumo a Tomás Bravo, se ha alzado un altar en su nombre en plena calle cerca de donde se encontraron sus restos, el cual está adornado con juguetes, velas, flores y fotografías en su memoria. Antes de irme, quisiera extender el mensaje de espero de corazón que la justicia llegue. Es una tristeza que los menores de edad en muchas ocasiones son víctimas de tragedias, de completas pesadillas, y lo que cuesta creer es que un menor de edad en su condición de menor de edad pues no es una persona
que por sí misma haya cometido algún tipo de acto que de alguna forma requiera un reprendimiento, sino justamente son menores que actúan desde la inocencia propia que tiene la etapa infante. Me duele bastante que este caso haya sucedido con Tomás, pero Tomás no es el único niño. Realmente en Latinoamérica las gruesas estadísticas de desaparición o de casos criminales en contra de menores de edad, en lugar de ir desapareciendo, van en incremento, y esto es algo que nos debería hacer un llamado completamente intenso de atención sobre lo que somos como sociedad y sobre cómo estamos siendo como adultos, porque de alguna forma una de las tareas principales que tenemos es cuidar de las semillas, cuidar de nuestros niños, porque nuestros niños son el perfecto constructor de sociedad en un futuro, y es allí donde reside la esperanza de un completo cambio. Por tanto, merecen justicia, merecen protección, pero ante todo merecen cuidado y cariño, y ese es el mensaje que yo quisiera extender como cerrar este caso, que me duele bastante y que por cierto le envío un fuerte abrazo más fraternal posible a la familia de Tomás, esperando que todo se esclarezca, porque ya han pasado varios años y aún la verdad no sale a la luz, y la única manera de conseguir paz interior es a través del mecanismo de la verdad. Valoremos a nuestros seres queridos y así construiremos un sentido más profundo de la construcción de una sociedad saludable y sana. Ahora sí, si te gustó este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir. O también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi Instagram, Test Misterios. Allí estoy posteando mi vida personal por si es de tu agrado o de tu interés. Por el contrario, si te interesa el contenido de True Crime, te espero en mi cuenta de Instagram, soy Test Misterios, o en mi cuenta de TikTok, Test Misterios. No siendo más, muchas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que somos misterio, que las dudas te acompañan y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.